Ok, ¿pueden confirmar si me escuchan, por favor? Sí, se escucha perfecto. Ok, ¿ven las diapositivas? También. Sí. Bien. Buenas tardes. El grupo está conformado por Daniela Vega, Javier González, Catherine Guedes y mi persona, Iva Ala. Hoy les vamos a hablar acerca del sistema vestibular. El sistema vestibular se encuentra dentro del oído interno y a través del nervio vestibular se comunica con el sistema nervioso central para ejercer la función del equilibrio junto con los componentes de su estructura. Recordemos que para mantener el equilibrio, el individuo necesita específicamente de tres elementos, que son la vista, la propiocepción y el aparato vestibular. Para los que se lo están preguntando, la propiocepción vendría siendo la capacidad que tiene nuestro cerebro de saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada momento. Pero ¿por qué les menciono esto? Ya que existen personas que nacen con la genesia del aparato vestibular, algo que va asociado con sordera. Por esta razón, dichas personas solo se pueden orientar con lo que es la vista y la propiocepción específicamente, por lo que para ellos es muy fácil desorientarse en la oscuridad o dentro de una piscina, por ejemplo. Bueno, en este caso es importante recordar que a toda la estructura como tal se le conoce como aparato vestíbulo-coclear. Sin embargo, la cóclea es un punto que se habla en el tema de la audición, por lo tanto nos enfocaremos solo en la parte del vestíbulo. Y bien, en este esquema se pueden observar el proceso de la funcionalidad del sistema vestibular en términos generales, que en resumen describe que a través de la información sensorial que reciben los centros integradores, se producirán respuestas sensoriales y motoras en relación a las funciones vestibulares. Lo que quiere decir que el equilibrio de nuestro organismo está en relación a puntos de referencia o objetos del medio que nos rodean. Dichos puntos de referencia son controlados por una serie de receptores especializados que van a informar al cerebro acerca de la posición y movimiento de nuestro cuerpo en relación a dichos objetos o viceversa. Entonces, tenemos a tres tipos de receptores. Están los del sistema visual oculomotor en la retina, los cuales nos van a informar la posición y del movimiento de los objetos en un campo visual. Luego están los del sistema musculoesquelético y los receptores de las plantas de los pies, que ya vendrían siendo el sistema somatosensorial. Esto nos va a informar acerca de los movimientos de las partes del cuerpo entre sí y del cuerpo en relación al suelo. Y finalmente tenemos a nuestro tema a tratar, que es el sistema vestibular, el cual nos va a informar la posición y el movimiento de la cabeza en el espacio específicamente. Dicha información será enviada al cerebro en forma de impulsos nerviosos y tras ser analizados van a desencadenar mecanismos de respuestas sensoriales y motoras. Entonces, las funciones vestibulares van a comprender principalmente la orientación espacial y también las respuestas motoras que mueven los ojos y el sistema musculoesquelético ordenadamente para que las imágenes del entorno se mantengan estables y nítidas en la retina y el cuerpo se mantenga estable de pie, algo que va a contribuir entonces con lo que es la estabilidad corporal. En el caso de la estabilidad ocular, que va a conducir a la orientación visual, como ya dije anteriormente, forma parte de los tres elementos del equilibrio, lo que quiere decir que la información aferente del sistema vestibular es necesaria para mantener una posición estable de la imagen en la retina mediante el control de los músculos del cuello y los músculos extraoculares. Les voy a poner un ejemplo. Cuando intentamos atrapar una pelota, a medida que nuestra cabeza se va moviendo para seguir la trayectoria de la pelota, nuestros ojos se van a mantener fijos en el objeto para poder atraparlo. Bueno, finalmente la información de los receptores de los tres sistemas se corresponde parcialmente entre sí,
¿Qué quiere decir esto? Que se van a complementar y pueden suplementarse incluso recíprocamente. Por lo tanto, van a ser controladas por áreas del cerebro capaces de desarrollar mecanismos de autorregulación y autorreparación. Estos mecanismos van a permitir mantener la orientación espacial y el equilibrio adaptándose a circunstancias ambientales dificultosas, como por ejemplo viajar en un viaje prolongado en un barco o algo así. De esta manera podemos definir al aparato vestibular como el conjunto de órganos receptores del equilibrio que van a corresponder al sáculo, el utrículo y los laberintos semicirculares membranosos. Antes de continuar propiamente con la explicación de los componentes, es necesario resaltar que el aparato vestibular se va a dividir en dos laberintos de acuerdo con los tipos de equilibrio, que sería el estático en relación a la posición y el cinético en relación al movimiento. Muy bien. En el caso del laberinto estático, este va a comprender un tipo de equilibrio, como ya dije anteriormente, para conservar la postura corporal, principalmente de la cabeza. Esta estructura se va a encontrar constituida por los órganos otolíticos, que son el utrículo y el sáculo, los cuales se encuentran unidos por el conducto utrículo-sacular. Ambas estructuras, que están perpendiculares entre sí y ubicadas dentro del vestíbulo, van a presentar las denominadas máculas del oído, que son como esas manchas amarillas que se ven ahí. Y estas máculas en su interior tienen a las células receptoras, que más adelante Daniela va a explicar. La mácula del utrículo se encuentra en un sentido horizontal, y esto es importante porque nos va a permitir una información acerca del desplazamiento en forma horizontal. Por ejemplo, cuando andamos en un automóvil y este avanza o acelera, habrá una sensación de que nos vamos hacia atrás. Si por el contrario el automóvil frena de repente o desacelera, tendremos la sensación de que nos balanceamos hacia adelante. Por otra parte, está la mácula del sáculo, la cual se encuentra en sentido vertical, por lo que nos da información acerca de la aceleración y desaceleración en sentido lineal vertical. Por ejemplo, cuando estamos en un elevador o en un ascensor, sucede algo similar. Cuando este sube o baja, tendremos una sensación de desplazamiento contraria al movimiento en sí. Esto ocurre gracias a las características histofisiológicas del aparato vestibular. Luego tenemos al laberinto cinético, que detecta los movimientos de la cabeza y coordina los movimientos oculares cuando sucede la rotación de la cabeza. Este laberinto está formado por tres conductos semicirculares, los cuales se encuentran en ángulo recto, uno dispuesto al otro. Vamos a tener dos de posición vertical, que son el conducto semicircular anterior y el conducto semicircular posterior, y tenemos al, a uno lateral, que es precisamente el conducto semicircular lateral. En el nacimiento de estos conductos podemos observar una forma abultada que se conoce como ampolla. Este abultamiento, a su vez, tiene otra zona engrosada, las cuales se llaman cúpulas, y en su interior están las células nerviosas que van a percibir el movimiento. De esta manera, al mover la cabeza, se desplazan con ella los conductos semicirculares y sus células, generando lo que se conoce como un potencial del receptor, lo cual dará impulsos nerviosos que se transmiten por el nervio vestibular. Bueno, entonces, ¿qué puede causar las alteraciones del aparato vestibular? Primero que nada, la sobreestimulación del sistema vestibular puede causar síntomas como náuseas, vómitos, bradicardia, palidez, sudoración, fríos, escalofríos, entre otras manifestaciones, algo que puede ser común y que puede verse, por ejemplo, en los juegos extremos de las ferias o parques de diversiones. El equilibrio constituye un proceso fisiológico resultante de la intervención de varios elementos que ya mencioné anteriormente, que son los mecanorreceptores, o sea, la mácula del utrículo y el sáculo, así como la cresta ampular de los conductos semicirculares.
También los líquidos que son la perilinfa y endolinfa, que más adelante se van a especificar. Entonces, los laberintos se van a comunicar principalmente con el cerebro, el ojo, el sistema musculotendinoso y el sistema neurovegetativo, como vimos en su funcionalidad. Por lo tanto, si el laberinto sufre alguna patología, va a enviar información falsa a estas cuatro conexiones, ocasionando condiciones como el nistagmo, que es esto que vemos aquí, un movimiento involuntario rápido y repetitivo de los ojos. Y también otra condición que conocemos como vértigo, y según la Real Academia Española se define como un trastorno del sentido del equilibrio, caracterizado por una sensación de movimiento rotatorio del cuerpo o de los objetos que lo rodean. Sin embargo, estas circunstancias pueden tener diferentes orígenes, como lo son la lesión de un órgano sensorial periférico, la contradicción entre la información visual y la vestibular, la información previamente desconocida o el fallo de integración en el nivel de los centros. Muchas gracias. Continúa la compañera. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Buenas tardes a todos. Soy Daniela Vega. El día de hoy les estaré hablando sobre lo que es la vía vestibular y las células receptoras. Entonces, bien, como todavía comienza con lo que es la traducción de información del medio externo a la información nerviosa. Esta información del medio externo la denominamos estímulo. Y el estímulo en este caso de lo que es la vía vestibular va a ser el movimiento de la cabeza. En esta imagen tenemos representado lo que es el laberinto óseo y vamos a observar en su interior a lo que corresponde al laberinto membranoso con la endolinfa. Este sería el conducto semicircular anterior, el lateral y el posterior. Entonces, estos conductos, ante los distintos movimientos de la cabeza, se produce un movimiento de la endolinfa, que a continuación van a observar un video que dependiendo del movimiento de los conductos, el movimiento de la endolinfa va a ser lo contrario de lo que está ocurriendo en el conducto semicircular. En este caso, tenemos lo que es el conducto semicircular posterior, con un movimiento de lateralidad. Luego tenemos lo que es el conducto anterior, que también con un movimiento en este caso, pero anteroposterior. Al igual que el movimiento anterior, que era de lateralidad, ellos van a hacer un estímulo a los conductos mediante el movimiento de la endolinfa, que permite que lo que haga que se active las células que se encuentran dentro de las ampollas, que más adelante se las estaré explicando. Y por último vamos a tener lo que es el conducto semicircular lateral. Y el movimiento que ocurre es también de lateralidad, pero sin inclinación de la cabeza. Muy importante que debemos de saber es que la endolinfa siempre se va a estar moviendo en los tres conductos al mismo tiempo, pero la dirección de la misma es la que nos va a indicar cuál conducto va a estar estimulando. Luego tenemos lo que es la célula receptora. Aquí tenemos, como ya les he mencionado, lo que son los conductos. Estos son los conductos, los tres conductos, y estos tres van a estar dentro de lo que son las ampollas. Vamos a ver cómo se constituye esta ampolla. En el piso tenemos lo que es una sobreelevación que se va a denominar cresta angular. Y lo rodea, lo que está rodeando esta cresta va a ser una sustancia gelatinosa que se va a denominar cúpula. Entonces, al nosotros realizar un corte longitudinal, podemos observar más a detalle lo que venía diciendo, que aquí hay una sobreelevación,
que viene siendo esa cresta angular, y vamos a tener lo que es la endolinfa, ¿verdad? Esta cresta va a ser un neuroepitelial porque tiene fibras periféricas, que son estas, y en su extremo apical tiene a las células ciliadas. Entonces, la traducción entre el movimiento de la endolinfa a la información nerviosa es que la endolinfa va a mover a la cúpula y este movimiento, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, las cilias van hacia esa dirección y dependiendo del movimiento de la endolinfa va o no a activar las células ciliadas. Como pueden observar, tiene unos cilios más cortos y eso se le va a denominar esterocilio, y unos más largos que se va a denominar quinocilio. Entonces, dependiendo de la dirección, va a permitir que se dispare la información nerviosa a través de las prolongaciones periféricas. Y de esta manera se va a transmitir la información del movimiento de la endolinfa a la información nerviosa. Luego tenemos las células receptoras de los órganos otolíticos. Como sabemos, bueno, esta célula receptora está conformada por lo que es el udrículo y el sáculo. Este viene siendo el udrículo y esta que está aquí en la parte de la imagen derecha es el sáculo. Entonces, en el udrículo, su base tiene una mácula. Perdón. Su base tiene una mácula y las células ciliadas están apoyadas sobre lo que es un epitelio de sostén. Y sus cilios van a estar en membrana gelatinosa que se denomina membrana otolítica. Y sobre esta va a estar lo que son los otoconias. Esto le va a dar una densidad a la membrana que impide que se mueva con facilidad, como por ejemplo cuando hay un movimiento de rotación. Luego tenemos aquí mismo lo que es la estriola, esta que está aquí justo en el medio, y ella me va a dividir la mácula en dos, en derecha e izquierda. Y los cilios, tanto los largos como los cortos, ambos van a mirar hacia la dirección de la estriola. Por tanto, la célula se va a activar cuando la endolinfa se mueva hacia el quinocilio. A diferencia de lo que es el sáculo, que los quinocilios no van a estar mirando hacia la estriola, sino que van a estar mirando hacia la parte de afuera. Y para finalizar, sobre lo que es la vía vestibular, sabemos que las células ciliadas están comunicadas con las fibras nerviosas periféricas, pero estas fibras provienen de lo que es el ganglio vestibular o descarga, que posee lo que son las neuronas bipolares, es decir, van a tener unas prolongaciones periféricas y otras centrales. En la periférica discurren por estas ramificaciones del nervio vestibular, que va a ser tanto superior e inferior y van a dirigirse a los distintos componentes del aparato vestibular. Y por otro lado, va a tener una rama central que va a dirigir por el conducto auditivo interno para dirigirse a lo que es el tronco del encéfalo. También por este conducto va a emerger lo que es el nervio coclear y conjunto van a formar lo que es el nervio vestíbulo coclear. Gracias. Daniela, si quieres quitar la diapositiva para yo colocarla de mi teléfono. Ya va que se pegó este teléfono. Dale, tranquila. Dale. Listo. ¿Sí se ven las diapositivas? Sí. Ok, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son los músculos extraoculares y también sobre la formación de las imágenes. Obviamente lo de los músculos extraoculares ya lo hemos visto, pero formando parte de lo que vendría a ser la integración de la parte visual con lo del sistema vestibular es importante refrescar esta parte. Entre los músculos extraoculares tenemos lo que vendría siendo el recto superior, el recto inferior, también
el recto lateral, perdón, el recto medial, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Tenemos que estar claros que los que piensa por el nombre de recto se originan desde un mismo punto, que es el anillo tendinoso común que se encuentra obviamente alrededor del foramen óptico por donde pasa el nervio óptico. Pero la particularidad que tienen ellos, además de un mismo origen, es que todos estos músculos extraoculares son los músculos que poseen las fibras, o bien entiéndase y valga la redundancia, musculares de contracción más rápida y precisa en el cuerpo. ¿Por qué? Porque este tipo de fibras son los que nos permiten con exactitud seguir un objeto y también la capacidad de leer sin perdernos o tener movimientos que no sean nada comunes o normales al momento en que detallamos en la lectura algún tipo de imagen o letra. Habiendo destacado eso, explicaré rápidamente en qué consiste cada músculo. El recto superior se encarga de elevar el ojo, como podemos ver la dirección de la flecha en la imagen correspondiente. Está inervado por lo que vendría siendo el nervio oculomotor o motor ocular común, y pues bueno, luego de eso se insertaría en lo que vendría siendo la superficie o región superior del globo ocular. Luego el recto inferior, que hace todo lo contrario, que se inserta en la parte inferior del globo ocular y se encarga de los movimientos de descenso o inferiores del ojo. Y está inervado también por el tercer par craneal. Luego tendríamos al músculo recto lateral, que aquí es donde comienzan un poco las variaciones, puesto que este se ubica en la posición o de lateral del globo ocular, y el recto medial, que por ende lo hace por la parte medial. Cabe destacar que cada uno de estos nombres, es decir, lo de lateral y medial, corresponde también a los movimientos que realiza. Así que no hace falta explicarlo mucho. Aquí una variación que tiene el recto lateral es inervado por lo que vendría siendo el nervio abducens, y el medial sigue siendo inervado por el oculomotor. Luego tendríamos el oblicuo superior, que este sí no inicia del anillo tendinoso común, pero se origina de lo que vendría siendo el hueso efenoide en su porción orbitaria, muy cercano sí al anillo tendinoso común y también al suelo de la órbita. Pero este tiene la particularidad de que sus fibras pasan por una estructura tendinosa conocida como tróclea, que su significado vendría siendo polea, y se inserta en una región superior y lateral del globo ocular, permitiéndole al ojo movimientos laterales, pero también en este caso va a sonar contradictorio, pero de descenso. Es decir, que lo puede mover inferiormente, pero de una forma más lateral o rotatoria. Y el oblicuo inferior se encarga de todo lo contrario del oblicuo superior. Es decir, que se inserta en una parte inferior y lateral y se encarga de los movimientos superiores, pero a la vez laterales del globo ocular. Habiendo refrescado esta parte, ¿sí me están escuchando, correcto? Sí. Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Sí, Habiendo explicado esta parte, ahora sí vamos con lo que es un poquito más complicado, que es la formación de las imágenes. Las imágenes en el cerebro no se forman directamente porque nosotros captamos un objeto y así lo vemos. Tienen que pasar una serie de procesos, además obviamente de la generación del potencial receptor de algunos fotosensores que se encuentran en la retina para que la imagen sea presentada hacia nosotros de manera correcta. Es decir, que lo que vemos no es tal cual y como parece, sino que si lo vemos desde un punto de vista más rudimentario, la formación de una imagen viene gracias a la percepción por parte del ojo de una gran cantidad de rayos de luces de diferentes tonalidades. De hecho, ese vendría siendo la definición real de lo que es un color, es decir, un rayo de luz pero con tonalidades diferentes. Así que primero tienen que pasar una serie de procesos, que son estos que voy a explicar, físicos e intrínsecos del ojo, para que se pueda presentar una imagen clara en el cerebro. Esto lo explico porque obviamente está muy relacionado con el sistema vestibular y específicamente con el posicionamiento y también la ubicación espacial que nosotros podemos tener, pero en conjunto con el sistema vestibular. Así que el primer proceso que tendría que explicar vendría siendo el de refracción de la luz. El proceso de refracción, o mejor dicho, la palabra refracción, quiere decir el cambio de lo que vendría siendo rayos o cualquier tipo de objeto desde su origen hacia su punto final, específicamente la convergencia que estos puedan tener. Convergencia quiere decir el cruce de puntos o líneas en un espacio específico. Así que es lo que ocurre con los rayos lumínicos cuando son absorbidos por el ojo. Nosotros vemos una imagen realmente, la vemos en una posición correcta, pero el ojo la percibe todo el mundo, absolutamente todo lo que vemos de forma puesta, es decir, de cabeza, o si se encuentra a la derecha, realmente el ojo lo percibe del lado contrario, es decir, lo percibe de la izquierda. Aquí lo que ocurre es que los rayos lumínicos pasan por dos superficies o sustancias que van quitando sus propiedades o la van modificando.
específicamente la intensidad con la que estos se reflejan o poseen originalmente. Quiere decir que pasarían por una primera sustancia que vendría siendo el aire y posteriormente llegarían a la córnea. Gracias específicamente a este paso por estas dos sustancias, ellos normalmente son paralelos, se van uniendo hasta un punto en donde llegan a converger, que lo mostraré aquí como podemos ver en la primera imagen, en donde siempre la conversión tiene que tratar de ser lo más cercano a la retina para que se presente una imagen de forma correcta, porque si no se pueden presentar algunos tipos de problemas como lo vendría siendo la miopía, hipermetropía o incluso el astigmatismo. Pero eso lo explicaré muy rudimentario más adelante. Entonces en este punto ocurre el proceso de refracción y pues nosotros, por ende, así como cuando nos vemos en un espejo, se presenta en el ojo la imagen de forma volteada u opuesta. Es importante destacar que también la distancia a la que vemos una imagen va a influir mucho en el proceso de refracción. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo a un objeto que se encuentra a más de 6 metros de nosotros, va a tener que ser el proceso de refracción mucho más violento y ayudado por el cristalino para que se presente directamente en la retina. Mientras que si un objeto se presenta a 6 metros o menos de 6 metros de nosotros, lo vamos a poder divisar de forma correcta. Luego de este proceso en el cual participa un 75% la córnea y el 25% el cristalino, podríamos hablar del proceso de acomodación. La acomodación también podríamos definirlo como un proceso de refracción extra. ¿Por qué? Porque es la capacidad del cristalino para curvarse y enfocar un objeto cercano. ¿Esto qué quiere decir? Como lo había explicado y como podemos ver en esta imagen, los rayos lumínicos realmente se posicionan o cuando nosotros lo percibimos, vienen de forma paralela hacia el ojo. Pero el cristalino tiene la capacidad de curvarse o ensancharse para de esta manera volverse más convexo. La capacidad que tiene es que cuando un objeto se vuelve más convexo, puede todavía cambiar mucho más la dirección de los rayos lumínicos para hacerlos converger en un punto o más lejano o más cercano dependiendo a la conformación que tenga. Eso quiere decir que mientras que el cristalino se hace mucho más delgado, podemos divisar obviamente un objeto que se encuentra más lejano porque hacemos converger esta fibra antes, por así decirlo. Mientras que si este se va ensanchando, hacemos que esto ocurre específicamente cuando tenemos un objeto a una distancia muy cercana. Y aquí es donde viene una definición muy importante que vendría siendo la del punto de vista cercano, que se le llama la distancia mínima a la cual debe estar un objeto para ser enfocado de forma correcta y evitar que ocurran cosas como lo había dicho posteriormente, como la hipermetropía, astigmatismo o miopía. Y por último tendríamos el proceso de constricción de la pupila. Es un proceso mediante el cual se estrecha la pupila para dirigir los rayos lumínicos lo más céntrico posible. Esto se debe a que, aunque sea, si el 10% de la luz que se percibe se refleja en lo que vendría siendo la periferia del globo ocular, siempre vamos a tener formada una imagen borrosa. Entonces, para esto es que la pupila, a través de los músculos o fibras circulares de los músculos radiales del iris, es capaz de modificar lo que vendría siendo la apertura del orificio por el cual entran los rayos lumínicos. Es importante destacar también que en la retina existe un punto o centro conocido como fobia, el cual posee unos bastones y conos todavía más especializados para una visión más aguda. Quiere decir que cuando nosotros vemos o divisamos un objeto lejano, este objeto tratará de ser enfocado por el cristalino y por el proceso de refracción en general en la fobia para obviamente distinguirlo lo mejor que podamos. Mientras que si un objeto se encuentra cercano, no tendremos por qué reflejarlo directamente en esta zona, ya que tranquilamente la retina, con todos los fotorreceptores que posee, puede percibir los colores y los rayos lumínicos de forma correcta. Muchas gracias. ¿Sí se escuchó? Sí. Bueno, eso ya es todo. Falta Catherine, pero no sé si Catherine está presente. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Guerra y yo voy a empezar hablando sobre los núcleos vestibulares. Bien,
Los núcleos principales son 4, el medial, el lateral y el inferior. En estos núcleos se encuentra la segunda neurona de la vía vestibular, el núcleo medial. El núcleo vestibular medial, él envía fibras hacia las sustancias reticulares y núcleos del nervio vago, responsable de los reflejos vegetativos como lo es vómitos, náuseas y sudoración. El núcleo lateral, desde este núcleo parte el fascículo vestíbulo-espinal lateral que se dirige a las astas anteriores medulares. El área retroventral proyecta fibras sobre la médula cervical, mientras que el área dorsocaudal proyecta sobre la médula lumbar y los músculos extensores cervicales. El núcleo superior, él recibe fibras de los canales semicirculares y el núcleo inferior recibe fibras primarias procedentes de los canales semicirculares y otras fibras procedentes del sáculo. En los reflejos vestibulares. Los elementos básicos de un arco reflejo vestibular son la célula ciliada en el oído interno, una neurona aferente bipolar, una interneurona y una neurona afectora. Los reflejos que voy a hablar van a ser el vestíbulo ocular, el vestíbulo espinal y el vestíbulo cerebeloso. Bien, el reflejo vestíbulo ocular es un reflejo que mantiene la estabilidad ocular durante los movimientos cefálicos a fin de conservar la agudeza visual. Cada plano de movimiento es controlado por los canales semicirculares o en conjunto con el utrículo y sáculos combinados. En los canales o receptores otolíticos que están en el plano del movimiento generado, ellos son los encargados de controlar que se genere el reflejo apropiado en dicho plano. La mayoría de los movimientos que realizamos son combinados en diferentes planos del espacio. O sea, esto quiere decir que al mismo tiempo más de un receptor resulta estimulado o inhibido. Él como reflejo tiene una latencia que se ha reportado tan corta como de 5 a 7 milisegundos y es uno de los reflejos más rápidos del cuerpo humano y ocurre cuando la información proveniente de los oídos llega a los núcleos vestibulares donde establecen sinapsis con neuronas que se proyectan a los núcleos oculomotores y luego pasan a los músculos perioculares. Ellos llegan a los músculos perioculares básicamente por medio de dos circuitos, uno directo que es el monináptico y otro indirecto que es el multisináptico, y esto provoca que los músculos perioculares que resulten inhibidos o estimulados a contraerse, generando así ajustes de la posición ocular de acuerdo al plan estimulado. En el caso de los canales semicirculares horizontales, las aferentes vestibulares primarias del canal, ellas hacen sinapsis con el núcleo vestibular medial y el ventrolateral. En respuesta a la rotación cefálica, los canales semicirculares proveen información aferente para generar las fases lentas del reflejo vestíbulo ocular con las fases lentas compensatorias. Entonces podemos decir que el reflejo vestíbulo ocular, él tiene como objetivo estabilizar la mirada en un objeto fijo, mientras la cabeza o el conjunto del cuerpo se desplazan, permitiendo así disminuir el desplazamiento de la imagen en la retina. O sea, por ejemplo, como se ve aquí en la imagen, aquí se gira la cabeza hacia un costado y los ojos siguen la dirección contraria al movimiento de su cabeza. Esto se hace básicamente con el objetivo de mantener el campo visual fijo. Bien, el reflejo vestíbulo espinal. Él se origina del núcleo vestibular lateral y se dirige a la médula espinal por el cordón blanco lateral. Él se produce por información proveniente de los oídos que por vía refleja, él brinda información a las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal y controla a través suyo la contracción de la musculatura antigravitacional. Este reflejo de diversos movimientos como son los giros corporales, saltos o desplazamientos, evitando la caída. Es un reflejo que es vital para la deambulación del individuo y la información circula por el fascículo vestíbulo espinal lateral que desciende lateralmente por el cordón anterolateral de la médula, terminando así en interneuronas y en motoneuronas alfas del asta anterior. La porción rostroventral del núcleo lateral se produce sobre la médula cervical y la dorsocaudal y también sobre la médula lumbar. El fascículo vestíbulo espinal medial, él se origina
origina del tercio rostral del núcleo lateral proyectándose bilateralmente, si bien lo hace con un predominio homolateral. Existen dos tractos vestibulares espinales, los cuales son el vestíbulo espinal lateral y el vestíbulo espinal medial. El vestíbulo espinal lateral, sus fibras se proyectan hasta el segmento lumbosacro de la médula espinal y en el vestíbulo espinal medial sus fibras llegan hasta el nivel torácico y la función de ambas vías es la facilitación de los músculos extensores e inhibición de los músculos flexores en relación con el equilibrio. Y bueno, por último tenemos el reflejo vestíbulo cerebeloso, que este reflejo se origina en los núcleos superior, lateral e inferior y él viaja por el pedúnculo cerebeloso inferior hasta el núcleo fastigio y el flóculo nódulo, que ellos son los que tienen que ver con la función del equilibrio. Bueno, ese fue todo el seminario. Muchas gracias a todos por su atención.